¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos nuevamente para una nueva edición de Chat Político. Retomando la actividad, vamos a estar hablando de temas internacionales y por supuesto lo local, que también tiene algo que ver con lo internacional. Vamos a analizar las elecciones en España. De eso nos vamos a ocupar hoy en Chat Político en el 30 de la TDA. Recuerden que estamos en el 22 de Supercanal HD y que si quieren tomar contacto con nosotros lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook e Instagram. Hoy vamos a hablar de las elecciones en España con Ulises Adamo. Vamos a hacer un análisis del resultado, cómo es el panorama actual a partir del resultado electoral que se dio en los últimos días en España, cómo es el panorama que enfrentan los partidos políticos, sobre todo los mayoritarios, para avanzar en lo que será la conformación del gobierno. De eso vamos a estar hablando y cómo ese resultado genera influencia en la región europea. También nos vamos a ocupar de la economía. Finalmente la noticia es que hubo acuerdo entre el Fondo Monetario Internacional y la Argentina por la deuda que tiene la Argentina con el Fondo Monetario. De eso vamos a estar hablando, cuál es el impacto y por supuesto no vamos a dejar de lado el tema de la economía, podríamos decir doméstica, eso que nos preocupa, el dólar, la inflación, todo eso lo vamos a estar hablando con Tomás Ametla, economista, que en un ratito los dos van a estar con nosotros. Así es que no se muevan, quédense ahí del otro lado porque ya venimos con el desarrollo de Chat Político. Bueno, aquí estamos en el 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD. Hoy en Chat Político dijimos que íbamos a hablar de lo que está pasando a nivel internacional. Hay muchos temas para desarrollar, pero sin duda las elecciones en España son uno de los temas destacados de estos últimos días. Es uno de los temas importantes y de los que el mundo habla. ¿Por qué? Porque sin duda Europa es muy importante en lo que es la geopolítica europea, pero siempre hay que decir que lo que sucede en el mundo nos interesa. Por eso hemos decidido hablar de este tema con Ulises Adamo, que es analista internacional, que ha venido en otra oportunidad aquí al canal y que bueno, decidimos convocarlo para hablar de este tema. Ulises, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Claudia? Gusto de saludarte. Bueno, igualmente para nosotros. Hablábamos de las elecciones de España y bueno, me parece que está bueno aclarar un poco cómo es el panorama, digamos, el sistema de gobierno español, porque la elección del gobierno es diferente, ¿no? O claro, cómo se conforma ese gobierno. Claro, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, están los característicos sistemas presidencialistas, ¿sí? Que tienen bueno, una tradición francesa, donde los sistemas presidencialistas cerrados, digamos, dos claros ejemplos son el estadounidense y donde son el argentino. ¿Sí? La diferencia es que, por ejemplo, en un sistema presidencialista cerrado, me refiero donde realmente el poder reside plenamente en el Ejecutivo, de la conducción estadual, ¿sí? Donde la división de poderes, ¿sí? Cada cual hace las tareas que le compete. La realidad es que en Estados Unidos lo elige un órgano colegiado, ¿sí? Exacto. Pero no deja de ser un sistema con un fuerte sesgo presidencialista. Nosotros directamente elige la ciudadanía. Ahora vamos a ir a la vereda de enfrente y vamos a hablar del parlamentarismo, pero no el parlamentarismo peruano, ¿sí? Porque ese realmente, vamos a decir que es un experimento bastante complejo, ¿sí? Los sistemas parlamentaristas que en realidad proceden mucho de lo que fuera en su momento los sistemas que devinieran de la Revolución Francesa, ¿sí? Después inclusive vino el famoso donde tuvo una modificación con el Mayo francés, etc. Pero la realidad es que tomando esa idea, hoy día el sistema parlamentarista español se parece en gran medida mucho al británico, ¿sí? Con algunas diferencias, claro, pero bastante al británico. ¿En qué consiste, lisianamente? Van los votantes, eligen a los legisladores, ¿sí? A los representantes de lo que son las respectivas comunas / regiones, ¿sí? Según lo que son la categoría administrativa. Recordemos que la categoría más importante que tienen los españoles dentro del Estado es la de regiones, ¿sí? Región autonómica. Y a partir de ahí los legisladores proceden, ¿sí? Si ganan la mayoría de los votos, a formar gobierno. A formar gobierno con su líder de partido, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el gobierno saliente, vamos a decir así, el PSOE, del Partido Socialista Obrero Español, con Pedro Sánchez a la cabeza, él era justamente el líder de partido, él asume lo que es, le vamos a llamar así, la jefatura de Estado. Entonces, se conforma ahí un gobierno del Ejecutivo, ¿sí? Con un gabinete
de la mayoría en el Parlamento. Sí. Mayoría que puede ser propia, difícilmente, que en realidad tanto en el Reino Unido como en España, como en la mayoría de los estados europeos parlamentaristas, se caracterizan por las coaliciones. Y ahí está el secreto del parlamentarismo, porque en realidad lo que busca en su esencia el parlamentarismo es que se puedan lograr acuerdos, que se puedan lograr políticas de consenso. Entonces esa política de consenso que se genera en el órgano parlamentario, en teoría se traduce como, en el espíritu de la cuestión, se traduce como que después eso va a permitir que el Ejecutivo, que se desprende justamente como el líder de esa mayoría en ese órgano legislativo, valga la redundancia, va a tener la gobernabilidad suficiente. Va a tener el apoyo suficiente. Exactamente. Sería, ¿no? Y una gobernabilidad que es la resultante de consensos entre las fuerzas políticas que forman esa coalición y que tratan de tener en cuenta lo que piden las fuerzas opositoras, ¿sí? Un sistema que funcionó en su momento, un sistema que fue bastante, vamos a decir así, revolucionario en gran parte del siglo XX, pero cuando vino sobre nosotros el advenimiento de la globalización, ¿sí? Que produjo, a ver, una apertura enorme del mercado, pero también produjo enormes desigualdades que se fueron marcando con el paso de los años. Y hoy día los sistemas parlamentaristas europeos, y la mayoría de ellos, el sudeste asiático tienen por ahí algunas características particulares, pero los sistemas parlamentaristas europeos no logran esos consensos que lograban antes, porque no le logran dar la respuesta a los votantes, ¿sí? Desde, vamos a decir así, su propuesta de forma de gobierno. Vos apelabas al tema de la gobernabilidad, que se entiende que a partir de esos acuerdos se logran. Se hablaba mucho, ¿no?, de que a partir del resultado de estas elecciones en España era lo que muchos entendían podía peligrar, porque tiene que llevar adelante una negociación para lograr ese consenso. Algo que vos, ¿cómo entendés que se da? ¿Difícil? ¿Fácil? Difícil, difícil. Hoy día vamos a utilizar el término que conocemos todos. ¿Quién lleva la sartén por el mango? Los partidos independentistas. Esencialmente, Junts por Catalunya. Obviamente los que hablan catalán me van a tener que disculpar si en mi pronunciación porque no hablo catalán. Juntos por Catalunya, donde Laura Borràs, que es la líder en este momento del partido, Borràs, perdón, ya ha aclarado que lo que busca el partido, lo que busca la fuerza política con respecto a la región de Cataluña es autodeterminación y amnistía. ¿Sí? Autodeterminación, lisianamente, más facultades autonómicas. Claro. Hay que tener una cuestión muy particular con la región de Cataluña. ¿Cómo se visualizan ellos dentro de España y cómo los visualiza el resto de España a ellos? A ellos, claro. ¿Sí? ¿Cómo se visualizan ellos? Ellos saben que son el motor económico. Justamente ahí se concentra gran parte del poder industrial, ¿sí?, y lo que genera España a nivel Producto Bruto Interno. De ahí ¿sí?, que ellos quieran esa mayor autonomía. Exactamente. Y como que ellos en muchos sentidos, gran parte de los catalanes se ven, no todos, pero se ven como que son el gran sostén económico de España. Y que ellos son los que terminan sosteniendo económicamente al resto de las regiones autonómicas, claro, al resto de las comunas. ¿Cómo lo ve el resto de España? El resto de España los ve como que ellos se quieren tomar atribuciones independentistas que no le corresponden, ¿sí?, ciertos beneficios que no le corresponden, y que en realidad hoy en día también la sociedad española está dividida, donde una gran parte importante de las regiones autonómicas, pero que justamente también no concentran la gran mayoría de la población, salvo Madrid, pero sí Cataluña tiene un gran nivel de población, un gran número de población. Ven en una cuestión de que justamente ellos están siendo avasallados por lo que es Cataluña y que en realidad lo que están buscando a través de estas mayores categorías autonómicas y estos mayores beneficios es endilgarse ciertas propiedades que no le corresponden y que en realidad, acá está el punto, muestra una diferencia o un enfrentamiento que hay entre los que tienen una visión del Estado más autonómica desde sus partes de regiones administrativas y los que tienen una visión del Estado más unionista. Claro. Porque también acá está la visión, ¿sí?, entre el ciudadano unionista
y entre el ciudadano, no vamos a decir separatista, sino que cree en mayores autonomías económicas, ciudadanas y políticas. Y acá está la cuestión de las visiones. ¿Cómo lo ve España o el resto de España Claro. a los catalanes y cómo se ven los catalanes con respecto al resto de España? Bueno, acá, lógicamente, ese es el punto. Uno, autodeterminación. ¿Se quieren separar? No. La realidad es que quieren mayores autonomías y manejar ellos de forma más independiente su propia caja, su propio Sus presupuesto. recursos, claro. Porque es importante. Y después entra el segundo punto, y acá esto es muy interesante, el tema de la amnistía. Que es, ¿qué va a pasar con la situación de Carles Puigdemont? Que en este momento sí se lo ve como el líder natural de Cataluña, desde el punto de vista del presidente de la región autonómica, y que en este momento se encuentra en Bélgica con un proceso de extradición, si una vez que ya se lo ha pedido el Estado español. Y fíjate, Claudia, que pasó algo muy interesante justo después de las elecciones. Es decir, quiso redoblar su apuesta lo que es el partido, el oficialismo de Pedro Sánchez, el Partido Socialista, y automáticamente redobló a través de una solicitud judicial que se lo extraditara Sí. definitivamente a Puigdemont, como diciendo, nosotros esto no vamos a negociarlo. Pero acá viene la pregunta, ¿lo van a poder llevar en la práctica? O en todo caso, si es extraditado Puigdemont, ese juicio se va a realizar y va a terminar en la cárcel él y los otros que en este momento se encuentran bajo observancia de la justicia belga. Me parece que ahí está el punto. Entonces, creo, porque ¿qué pasa? Se cae una estructura de reclamo independentista, si en cierta manera la región de Cataluña acepta la culpabilidad de Puigdemont, que es, en cierta forma, su líder autonómico natural. ¿Sí? Más allá que en este momento las diferencias que puedan tener de forma interna, y más allá que hoy día la cara visible de Juntos por Cataluña, Junts por Cataluña, es Laura Borres. Ulises, si nos tenemos que meter específicamente en lo que el partido que tiene la mayoría, que obtuvo la mayoría de esos votos en esta elección, el Partido Popular, ¿qué propuestas llevó para sumar todos esos votos? Bueno, acá hay un tema, pasó también algo interesante un poco después dentro de las estructuras internas del Partido Popular. Primero tuvo que haber un consenso. Sí. ¿Quién iba a ser el candidato? Alberto Núñez Feijóo, que termina siendo el candidato, o la cara más marketinera del Partido Popular y del conservadurismo español, pero de una nueva generación, Isabel Díaz Ayuso. Por respetar la tradición institucional, termina siendo Alberto Núñez Feijóo. Y la realidad es que la propuesta se centra en bajar la inflación, que está creciendo, garantías energéticas, problemas energéticos que está viviendo España. Sí. Ha hecho un tratado con Argelia. ¿Sí? En este momento Europa hay que tener en cuenta muy rápido que la parte norte de Europa Occidental hoy día va a empezar a recibir sus recursos energéticos por parte de Noruega. La parte sur, uno de los candidatos es Argentina. Hay que ver cómo se instrumenta, tener en cuenta nuestra burocracia interna, elecciones en diciembre. Sí. Y por otro lado, ¿sí? Argelia, que se muestra como la salida más corta y lo menos caro para el Estado español. La realidad es que ellos están viendo que se está encareciendo la forma de vida, ¿sí? Los votantes, y mucho de esto fue la propuesta de mejorar los estándares de vida, de contener la inflación, de generar mejores condiciones de trabajo, ¿sí? Y a su vez también de garantizar impuestos más bajos por el tema de la energía, y sobre todo otra cuestión que está empezando a notarse en España, le está pasando a Irlanda de manera extrema, pero empieza a notarse en España, que es el tema del problema de la vivienda. ¿Sí? Claro. Hoy día los alquileres, ¿sí? En este momento en España están siendo cada vez más caros, y puede llegar a una situación de Irlanda donde directamente los jóvenes se están yendo porque no están pudiendo pagar los alquileres para poder independizarse de sus propias familias. Claro, porque por ahí escuchábamos todo lo que nos explicabas del panorama, de la situación política, podríamos decir, que vive España, pero también hay otras necesidades que están teniendo, y que por ahí nosotros en el día a día, en un año electoral, nos pasa cada vez que hay elecciones aquí en la Argentina, estamos como muy pendientes de ciertos temas. Siempre los económicos son los que creo que más nos agobian, duda, ¿no? La duda. Seguridad. Pero bueno, hay una realidad también que está viviendo en Europa, y ahí estabas bien vos en repasar lo que es
con las diferencias abismales que tenemos, el tema económico también ha empezado a ser una preocupación porque ha sido muy estable la economía durante mucho tiempo en exactamente, Europa. y ese panorama cambió a nivel mundial y lo está sintiendo Europa y lo va a sentir sobre todo el tema de la energía hasta que ellos hagan su transición energética, ¿sí? Hacia lo que son las fuentes renovables, pero la realidad es que eso, ¿sí?, va a ocurrir en un periodo de una década, claro, donde realmente sea significativo lo que es esa transición energética con respecto a los combustibles fósiles. Exacto. Y un punto, también dentro de la sociedad española hay dos miradas, ¿sí? Ucrania. Pedro Sánchez hace poco estuvo en la cumbre de organización del Tratado del Atlántico Norte, que se desarrolló en Vilnia, capital de Lituania, y termina generando, en cierta manera, compromisos desde el punto de vista de la defensa, donde inclusive tiene que llevar más arriba, o iba a llevar más arriba, lo que es lo que se dedica al Producto Bruto Interno de Defensa. Y esto hay un sector de la sociedad española con estos problemas económicos que le molesta. ¿Sí? Claro. Y hay otro sector de la sociedad española que teme este tema de fantasma de Rusia, el gran cuco que puede caer sobre Europa Occidental y lo que está ocurriendo en Ucrania. Pero la realidad es que hay un sector de la sociedad que está cansado de este tipo de temas y que quieren que los gobiernos se concentren en el tema de lo que es los problemas domésticos españoles. Claro. ¿Cuál es la realidad? ¿Sí? Que Ucrania a ellos les queda la vuelta a la esquina porque todo está cerca en Europa. Exacto. Si hablamos de un punto de vista netamente geográfico. Pero bueno, esa es la situación y también tener en cuenta que en este contexto termina generándose nuevos desafíos para la Unión Europea, porque la Unión Europea en este momento no está pudiendo cumplir ciertas características de estándar de vida que le ofrecía a sus ciudadanos, ¿sí? Algo que se empezó a sentir todavía más desde el Brexit, desde la salida del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte, allá por 2020, y que en realidad también plantea el ascenso de nuevos nacionalismos. Y uno de los nacionalismos que termina ascendiendo es el resurgimiento del Partido Popular, donde terminan respirando los líderes europeos porque no termina ganando con ese amplio margen que estaban inclusive sondeando algunos analistas. Y acá se genera la pregunta interna y con esto cierro. Si la cara de las elecciones hubiera sido Isabel Díaz Ayuso, hay muchos sectores internos del Partido Popular que sostienen que ellos hubieran alcanzado la mayoría necesaria para en este momento hacerse cargo del gobierno español. Entonces hay que ver que si acá no se logra que alguna de las dos fuerzas políticas, el PSOE por un lado, Partido Socialista por un lado, y el Partido Popular por el otro, logren las mayorías en las negociaciones que dependen de los partidos independentistas. Recordemos que el Partido Popular está negociando con el PNV, Partido Nacionalista Vasco, ¿sí? Por otro lado, ¿sí? Ortuzola, que es el líder del partido, está sentado prácticamente, lo voy a decir así, con un whisky en la mano, viendo qué es lo que le ofrecen. ¿Qué le ofrecen? Claro. Viendo qué es lo que le ofrecen. La realidad es que a final de año van a tener que volver a llamar a elecciones. Sí, porque acá, también son 2 meses. Exactamente. Es el límite. Exactamente. Y si no es que hay una aprobación judicial, ¿sí?, del Tribunal Supremo Español y se extiende, puede haber, digamos, una prórroga. Más. Puede haber una prórroga. Pero la realidad es que si llegan elecciones final de año, la Cámara condena, como dicen por ahí, pero que tal vez el candidato no sea Alberto Núñez Feijóo, sino que pueda ser la presidenta de la región autonómica o la líder de la región autonómica madrileña, sí, la señora Isabel Díaz Ayuso. Puede cambiar el panorama. Bueno, les recordamos a ustedes que estamos hablando de las elecciones, del resultado electoral en España. Lo hacemos con Ulises Adamo, analista internacional. Nos vamos a ir a una pausa enseguida. Regresamos porque tenemos un bloque más para seguir hablando de este tema. Bueno, estamos aquí en Chat Político y seguimos hablando del resultado electoral en España. ¿Cuál es la influencia? Le vamos a preguntar a Ulises Adamo, analista internacional, que lo tenemos aquí con nosotros, para cuál es el panorama, pensar cuál es el panorama futuro, teniendo en cuenta, bueno, vos recién repasabas el tiempo que hay para que se forme el gobierno, teóricamente son 2 meses, se puede llegar a extender un poco más, pero ¿cómo sería el panorama en Europa de las relaciones de España con el resto de Europa a partir del resultado según cómo se dé? Bueno, te lo digo muy rápido,
y me tomás el tiempo si no después pago yo el café, digamos, vamos a decir Bueno, así. dale. Mirá, ¿qué está pasando en Francia? Protestas internas, Sí. por la reforma jubilatoria. Bien, eso está reubicando a la izquierda extrema y está reubicando al Partido Nacionalista de Marine Le Pen. Sí. Hay que ver cómo se va a dar en las futuras elecciones, cómo eso va a impactar. ¿Sí? Pero la realidad es que una postura moderada o, vamos a decir, socialismo al estilo europeo, que pueda mantenerse, ¿sí? Va a terminar beneficiando en la región. Recordemos que España está muy cerca de Francia, el gobierno de Emmanuel Macron. ¿Sí? Entonces es como que se refuerza el apoyo entre las fuerzas políticas que tienen, o entre los gobiernos que tienen y fuerzas políticas que tienen un nivel de moderación. Fíjate lo que está pasando en Holanda. Termina renunciando Mark Rutte, el primer ministro. ¿Sí? En esta situación, ¿sí? Es que se puede llegar a generar también un ascenso de los sectores de extrema derecha, ¿sí? Porque hay ciertas cuestiones, ¿sí? Que Mark Rutte no ha podido solucionar desde el punto de vista sobre todo económico, que es el gran problema que está teniendo Europa. A su vez, ¿cómo se mantiene alto en las encuestas? Dentro está bien, un país con no tanto peso, pero ¿cómo se mantiene alto en las encuestas lo que es Viktor Orbán en Hungría? ¿Sí? En todo este contexto, ¿sí? Y Giorgia Meloni en Italia, donde la realidad, recordemos que ella estuvo, antes de ser electa presidenta del Consejo de Ministros de Italia, ella tiene relaciones muy fuertes con Vox, ¿sí? Vox, que es la ultraderecha y que justamente estuvo en coalición con el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, ¿sí? En función de lo que, si termina ganando una fuerza política, vamos a decir así, el conservadurismo, esto le termina dando en un país central desde el punto de vista político, ¿sí? Sobre todo en la parte sur europea. Siempre hay que mirar, Europa es lo que ocurre en los conglomerados de naciones norteñas, en Europa occidental siempre, y lo que ocurre en el conglomerado de naciones mediterráneas, Portugal, Italia, España, Grecia, etcétera, Chipre. Y en función después viene lo que es la interacción de estos dos grupos de naciones, ¿sí? Ya estamos viendo que en la parte norte, ¿sí? Termina la cuestión viéndose como países que se mantienen en una situación de progresismo moderado, le vamos a llamar así, y por otro lado países que están girando más hacia una derecha más fuerte, más al hueso, y por otro lado, en lo que está ocurriendo, la región mediterránea también está pasando lo mismo, ascenso de Giorgia Meloni. Si ganan los conservadores, van a haber problemas en el Parlamento Europeo para llevar ciertas políticas, inclusive sobre todo con el tema energético, atento con esto, ¿sí? Porque siempre los conservadores van a tratar de extender un poquito más lo que son las políticas, sobre todo para que el estrés de la población no sufra tanto, vamos a decirlo así, el estrés del electorado no sufra tanto, les permita cumplir ciertas metas que ellos ofrecieron en su propuesta de campaña, ¿sí? Y retrasar lo que son los objetivos de la Unión Europea con respecto a la conversión a energías renovables. Y si ganan los moderados, bueno, esto le permite tener un marco de un poquito más de tranquilidad, balance de poder, donde los sectores que todavía ven el integracionismo europeo como el gran estandarte, ¿sí? Dentro de la política europea del viejo continente, como el gran estandarte, puedan avanzar sobre ciertos proyectos desde el punto de vista del bloque de integración, sobre todo, vuelvo a insistir, tema energético y también, ¿sí? Temas relacionados a defensa y políticas públicas en conjunto, sobre todo con el tema de los inmigrantes, porque los conservadores, en la medida que se van haciendo más fuertes, van a ir reteniendo la llegada de los inmigrantes, ¿sí? Y en el cambio, la otra mirada, van a tratar de generar políticas de contención. Ulises, cortito porque nos queda poco tiempo, pero no quería dejar de preguntarte porque además me diste pie. ¿Cómo puede ser el panorama a partir de estos resultados que se van dando en distintos países? Vos los estabas mencionando en relación, por un lado, a los inmigrantes y en relación a la postura de la guerra entre Rusia y Ucrania. Bien, con respecto a los inmigrantes, indefectiblemente la Unión Europea, vamos a decirlo así, Bruselas como su sede central, va a tener que tomar algunas medidas de contención, ¿sí? Inclusive ya se está hablando... Pero ¿la contención en qué sentido? ¿Contención de que no entren o contención de darles asilo y darles respuesta? Porque se sabe, bueno, el Reino Unido la semana pasada era noticia por la prisión flotante para dejarlos ahí a los inmigrantes hasta que se regularice, entre comillas, su situación y de ahí deportarlos a sus países de origen. Y por otro lado, en función de que puedan insertarse laboralmente dentro de los respectivos sistemas, darle la documentación necesaria, ¿sí?
Pero Sí, lo que ya no puede resistir Reino Unido, lo que ya no puede resistir Alemania, lo que ya no va a querer Italia, es lo referente a que ingresen, ¿sí?, y terminen generándose situaciones donde terminan en una situación de, vamos a decir, indigencia casi en algunos casos, o peor, terminan integrando grupos relacionados a la delincuencia, ¿sí? Sobre todo los más jóvenes. Y por el lado de los sectores más duros, va a ser directamente rechazar los aspectos de la inmigración. ¿Y la guerra? Y la guerra, hay un compromiso por parte de Europa que se hizo en la cumbre de la OTAN, lo van a mantener. Hay una decisión por parte de Hungría y Turquía. Turquía ahora más callado porque ha logrado un acuerdo, después de haber aprobado el ingreso de Suecia, justamente ha logrado un acuerdo de provisión de armamento que espera por parte de Estados Unidos, así que Erdogan, vamos a decir, está contento. Pero por otro lado, Hungría sostiene de que, teniendo tan cerca la guerra, tendrían que generarse algunas políticas de no provisión de armamento. Se va a mantener, pero le está implicando también a Europa el aumento de los productos brutos internos dedicados a defensa. Recordamos que en este momento, de los 32 miembros de la OTAN, con el ingreso de Finlandia y con el ingreso de Suecia, solamente 7 llegan o superan, ¿sí?, llegan a lo que es el mínimo del 2% del Producto Bruto Interno. El resto de los estados los va a tener que alcanzar también en los próximos 3-5 años. Y la pregunta es, ¿y la situación económica interna y la situación de los ciudadanos? ¿Lo van a tolerar eso? ¿Sí? Y acá viene también la cuestión. Es muy diferente también la mirada, la manera de entender la sociedad y el estándar de vida de ciertos estados del norte de Europa y ciertos estados del sur de Europa. Suecia, Finlandia están preparados y su población acepta y ve la amenaza más cerca de Rusia con respecto a ese mínimo del 2% del Producto Bruto Interno en defensa. Pero otros estados del sur y lo están mirando con mala cara. Claro, tal cual. Bueno, sin duda los ojos estarán puestos en eso, en cómo se van manejando los propios gobiernos frente a la guerra que sigue presente y que muchos dicen no tiene, digamos, una fecha ni siquiera cercana de Mira, fin de ese conflicto. Te cierro con esto y espero que alcance a entrar. Hoy día, si uno mira la situación de Ucrania, con la famosa ofensiva rusa, contraofensiva ucraniana, etcétera, me hace acordar mucho al estancamiento de la guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial. Solamente que hoy día los recursos tecnológicos son completamente diferentes. Pero hoy día la guerra está estancada, está en un punto muerto y utilizan la tecnología con drones, con misiles de largo alcance para hacerse daño, vamos a decir, en los puntos neurálgicos profundos de uno u otro lado. Y atento con esto, un comentario. Ucrania ya se está animando a atacar con drones espacio profundo o territorio profundo ruso, ¿sí? Y esto puede seguir trayendo cada vez más consecuencias a un otro lado y con el problema de que se cortó el acuerdo de granos en el Mar Negro. Además, y eso va a impactar en los precios. Y señora, aunque usted no lo crea, ¿sí?, por más que nosotros seamos productores, lo que ocurre en el Mar Negro y la falta de provisión de grano también le va a impactar a usted en el precio del pan y otros productos. Así que ténganlo en cuenta que eso también nos afecta a nosotros. No podemos estar ajenos a lo que pasa en el mundo, tal cual. Ulises, muchas gracias, como siempre. Un abrazo grande, un placer y hasta la próxima. Gracias. Será hasta la próxima. Ulises Adamo, analista internacional, hablando con nosotros en esta jornada de chat político. Nos vamos a una pausa, ya regresamos. Bueno, aquí estamos de vuelta. Hoy nos ocupamos de lo internacional y también lo económico. Vamos a hablar de lo que está pasando en nuestro país. Primero debemos decir que tenemos acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. De eso vamos a analizar un poquito porque hay que mencionarlo sí o sí. Es el gran tema de estas últimas horas. Y para analizar la economía hemos convocado a Tomás Ametla, a quien tenemos con nosotros aquí, economista, bueno, quien nos va a desburrar, como decimos siempre. ¿Cómo estás, Tomás? Muchas gracias. Muy bien, Claudia, ¿vos? Muy bien. Bueno, hay acuerdo con el fondo. ¿Te parece que escuchemos al ministro de Economía haciendo el anuncio? Veamos. Dale, vamos. El gobierno anterior de tomar 45.000 millones de dólares de deuda para financiar la salida de lo que eran en ese momento el carry trade de los fondos de inversión de Estados Unidos
no es de por sí una cosa agradable, pero lo que tenemos que hacer es administrarlo. ¿Va a haber un desembolso? Esta publicación del Fondo Monetario Internacional, Si hablan de a uno voy a poder contestarle. Massa, lo de la publicación del Fondo Monetario. Estoy escuchando a su compañero. ¿Cuáles son los límites que tenemos que afrontar? ¿Qué debe poner Argentina y qué va a entregar para poder seguir adelante en estos meses? No, básicamente lo que se define es un programa de objetivos y metas, de acumulación de reserva, de equilibrio en las cuentas públicas. No es que hay que entregar absolutamente nada, sino que lo que se define es un programa de cómo llevar adelante cuentas públicas, acumulación de reserva. En ese sentido, digamos, obviamente el hecho de bajar retenciones a las economías regionales a partir de septiembre es una medida saludada. En ese sentido, digamos, de alguna manera el hecho de tratar de administrar mejor lo que son las importaciones de bienes suntuarios, autos de lujo y muchas compras que se realizan usando dólares de los argentinos que se necesitan para producir, también son parte de los objetivos y de las metas. Bueno, ahí veíamos a Sergio Massa, ahí muy solicitado por los medios porque, bueno, estaba en San Juan y además estaba dando este anuncio que nos sorprendía porque, bueno, se sabía que eran jornadas muy intensas las que se venían dando en el tema de la negociación, pero bueno, la sorpresa llegó este día viernes. Uno decía, viene el fin de semana tranquilo y de pronto aparece esta noticia. Bueno, ¿qué significa esto, Tomás? Digo, él lo decía, ¿no? ¿Va a llegar dinero? ¿Para qué? Bien, en primer lugar lo que a mí me gustaría aclarar es que el fondo acordó con Argentina y no Argentina acordó con el fondo. Sí. Hoy el problema es más del Fondo Monetario Internacional que el de Argentina, porque la deuda que tiene Argentina con el fondo hoy representa el 50% de la cartera total de acreedores del FMI. Lo cual los pone a ellos en una situación súper complicada a la hora de negociar, porque no puede simplemente decir, ¿sabes qué? Si no aceptás mis condiciones no avanzamos. Hoy está medio supeditado a un poco los intereses que tenga el gobierno hoy actualmente sobre el aspecto económico local. Claro. Y esta noticia del acuerdo con el FMI es una noticia que por un lado es positiva, pero por el otro lado es algo que debería ser un problema que no tendría que existir. Claro. Es decir, que haya un acuerdo con el fondo no es una buena noticia, sino que estamos diciendo no hay una mala noticia, que vendría a ser un default con el fondo. Claro. Esta plata que ingresa no es dinero que se va a utilizar para hacer inversiones productivas, como puede ser, por ejemplo, obras de infraestructura, sino que es dinero que se va a utilizar para pagar la misma deuda que tenemos hoy con el fondo. Sí, bueno, es algo además que viene sucediendo desde hace tiempo, ¿no? Porque cuando estaba Martín Guzmán era lo mismo. Cuando se hablaba de las negociaciones con el fondo era el mismo proceso, seguir las conversaciones, las cláusulas de revisión y a partir de eso ver si finalmente el fondo decidía avanzar en eso, ¿no? Algo que fue sucediendo y que ahora se vuelve a repetir. Pero la idea de llamarte, Tomás, también era hablar un poco de la economía diaria, de lo que nos preocupa a los argentinos y a las argentinas cada vez que hablamos de economía, porque el tema de inflación es un tema que nos jode y nos preocupa, porque es el reflejo de lo que nos pasa todos los días, ¿no? Esto de si aumenta un servicio, si aumenta la carne, que es lo que ya es un hecho, el tema del aumento de cosas básicas como la carne, el pan, el impacto que tiene en nuestro bolsillo, en la inflación, ese número que vemos todos los meses y que nos genera como esa expectativa, ¿no? Aunque tal vez no lo entendamos tanto, pero sabemos que nos jode aún más. Sí, vos vas a la carnicería, ves que los precios suben y sabes que y sabes que va a ser inflación el mes que viene, ¿no? No entendés bien por qué sucede, pero sí, es algo que sin duda te genera un problema. Sí. Hoy lo que hizo el gobierno, además de llegar al acuerdo con el FMI, fue aplicar una serie de medidas que van de la mano con lo que el FMI le pide al gobierno para poder proceder con estos acuerdos. Básicamente lo que le pide el FMI es, che, vos me debes plata, ¿cómo vas a hacer para pagármela? Ajustar un poquito el cinturón. Claro, si vos le debes plata, si tu vecino te debe plata, vos qué le vas a ir a decir a tu vecino, che, ¿cómo vas a hacer el fin de semana, pero pagame. Claro, che, vos lo ves que se va de vacaciones, que cambia el auto y sabés que te debe plata, te va a molestar. Entonces lo que le vas a decir es, che, por favor, fíjate a ver cómo puedes hacer para organizar tus finanzas y devolverme el dinero que me prestaste. ¿Qué significa eso para el FMI? Te dice, che, tenés que dar una meta de déficit fiscal, es decir, tenés que o aumentar los impuestos o disminuir el gasto y al mismo tiempo acumular reservas para poder devolverme los dólares que me debes. Y en ese sentido lo que hizo el gobierno ahora fue
aplicar un impuesto para las importaciones. Esto Sí. lo hizo para no devaluar el dólar oficial. Porque cuando vos devaluás el dólar oficial tenés dos impactos. En primer lugar, que influís a todas las industrias de la economía en su conjunto. Y en el segundo lugar, que eso tiene un costo político y hoy estamos en un año electoral. Entonces lo que hicieron fue aplicar impuestos, que es el impuesto país, como el que le ponen al dólar ahorro, que te dicen, che, es el dólar oficial más del 30 y pico %. Bueno, misma metodología se lo aplicaron a determinadas industrias, salvo a las que tienen una correlación directa con la canasta básica alimentaria, para tratar de influir o que esto impacte en precio lo menor posible en los productos de la canasta básica, como por ejemplo la carne. ¿Quiénes se ganan y quiénes pierden en esta economía que vivimos hoy los argentinos? Porque convengamos que hay gente que... Muchos te dicen, yo salgo a la calle y si bien hay mucha gente pobre, porque estamos hablando de cifras lamentablemente que crecen y mucho, también hablan de, se siguen vendiendo autos y la más vendida es una camioneta 4x4. Entonces vos decís, ¿quiénes son los que están perdiendo más? Está claro que los que no tienen trabajo o los que trabajan en negro son los que peor la pasan, pero la clase trabajadora también la está pasando mal. ¿Quiénes ganan? La verdad es que no gana nadie, Claudia. Perdemos vos y yo y todos los argentinos, porque mientras más tiempo se deja pasar en solucionar los problemas de fondo, el problema con el FMI va a persistir, el problema de la deuda va a persistir, la inflación va a seguir aumentando, el dólar va a seguir subiendo, y lo que tenemos que hacer es realmente generar un consenso para poder corregir la situación económica que nosotros tenemos hoy en día y empezar a hacer que la situación mejore. Esto lamentablemente no es un problema que se pueda solucionar de un día para el otro, pero también es verdad que si no nos ponemos de acuerdo en ponerle un fin a este tema, jamás vamos a estar mejor. El otro día escuchaba a alguien que decía que como estamos en una economía bastante particular, donde la inflación crece, más allá de que pueda tener vaivenes o pueda ir a la baja, como ha pasado en estos últimos meses, la gente que tiene dinero lo invierte, lo gasta, porque sabe que ahorrarlo es la nada misma, porque de un mes a otro pierde valor. Por ahí te dicen, bueno, lo pones a plazo fijo, tenés que tener una cifra muy abultada para poder que te haga una diferencia que pueda llegar a ser medianamente interesante. Y digo, el que puede ahorrar un poquito de dinero o hacer una diferencia con su sueldo, en definitiva la gasta. ¿En algún momento esto va a cambiar? Hoy está pasando un fenómeno extremadamente interesante. Primero a nivel generacional, nosotros somos, por lo menos mi generación, es la primera generación que va a ser más pobre que la generación anterior. Es decir, nosotros vamos a ser más pobres que nuestros padres. Y eso es porque la situación, nosotros vivimos en recesión desde el año 2011. Esto es algo que no pasa en casi ningún país del mundo. Es decir, todos ganamos muy poca plata. Entonces, cuando vos ganás poca plata, no tenés el acceso a generar un ahorro suficiente como para, por ejemplo, eventualmente comprarte una casa. Si vos ahorras 100, 200 dólares por mes, capaz que en un año o dos ahorraste 2.000, 3.000 dólares, ¿y qué haces con esa plata? Te vas de vacación, salís a comer. Por eso vemos en Instagram a nuestros amigos viajando por Europa, por Brasil o Chile, o comiendo todos los fines de semana. O saliendo a comer todos los fines de semana, porque no te alcanza para realmente alcanzar un bien de capital que sea importante como una casa. Y aquellos que tienen un pasar mejor, es decir, que ganan un poco más de plata, tampoco ganan lo suficiente. ¿Y qué hacen esas personas? Se compran una 4x4. Claro, ahí sería la respuesta a la gran pregunta que se hacen varios. Pensaba un poco en esto que vos decías, de esta generación que va a ser pobre, y lamentablemente hay una situación que se viene dando y lo hemos repetido en más de una oportunidad, pero se da este fenómeno de trabajadores pobres en la Argentina. Y si comparamos con otras partes del mundo, pasa en otras partes del mundo esto de que seas trabajador, estés en el sistema registrado y que seas pobre, estés debajo de la línea de pobreza. ¿Hay otros antecedentes? Sí, siempre hay alguien peor que uno. Siempre hay alguien peor que uno. Mi abuelo siempre decía, en la guerra no teníamos ni agua. Siempre se puede estar peor. A mí me gusta que tratemos de compararnos con países que estén un poco mejor que nosotros. A mí siempre me gusta decir que no hace falta irse muy lejos. Uno va a Chile y ve el estándar de vida, yo sé que hay opiniones encontradas en esto, pero cuando uno ve el estándar económico de vida general que hay en Chile es mucho mejor que el nuestro, cuando hace 20 o 30 años no era así. Chile estaba mucho peor que nosotros y llevaron adelante políticas de desarrollo económico que lo permiten estar en una situación mucho más cómoda. Y ni hablar si nos comparamos contra países europeos o Estados Unidos mismos, pero bueno, eso ya es otra historia. Tomás, vos sos el especialista. En este año político, ¿vos ves que traigan propuestas económicas serias los candidatos? Porque se están peleando. Ese es otro fenómeno sumamente interesante, que es que los candidatos políticos en Argentina no traen propuestas económicas. Dicen, te vamos a bajar la inflación, pero no te dicen cómo. Exactamente. O sea, ¿quién no va a estar de acuerdo en que hay que bajar la inflación? Claro. Todo, hasta Massa, que tiene hoy una inflación corriendo por encima del 100%, te dice que él está comprometido en bajar la inflación.
no hay nadie que realmente traiga una propuesta realmente sólida de cómo se van a solucionar este problema. ¿Sabes por qué? Porque solucionarlo va a ser difícil. Claro. Hay un costo social muy grande y ajustar las cuentas cuando ya todos estamos muy ajustados, porque a nadie nos sobra nada a fin de mes, y decirte que encima vas a tener que ganar menos, es un problema bastante grande. El otro día veía cómo hay una de las candidatas empezó a hablar de la economía, de cómo sería su plan económico, o cómo viene analizando, y algunas ya tiraba algunos puntos que serían sus propuestas en caso de llegar a la presidencia. Y desde su mismo espacio político le salían a decir, no, esto es imposible porque ya pasó y no funcionó. El panorama que se van a encontrar, sea quien sea, en el 10 de diciembre de este año, no va a ser el mejor. Y además están los compromisos de los famosos vencimientos con el fondo. ¿Cómo ves ese panorama vos? Hoy el problema con el fondo no es el mayor problema económico que tiene Argentina. De hecho, cuando vos ves el total de la deuda argentina, que son 360.000 millones de dólares, ves que los 40.000 millones que le demos al fondo representan apenas el 12% de la cartera total de deuda argentina. ¿Y por qué entonces estamos todo el tiempo pensando en el fondo? Porque se ha transformado en el enemigo político del momento. Hoy el Fondo Monetario Internacional es la persona a la cual le estamos echando la culpa de todos nuestros problemas. Y la verdad es que nosotros recurrimos al fondo en primera instancia. Nadie nos obligó a ir ahí. Podemos después criticar al gobierno anterior si eso estuvo bien o mal, pero en definitiva nosotros votamos a ese gobierno fue a pedir ayuda, se la dieron. Y ellos fueron los que fueron a pedirlo. ¿No? Es verdad eso, que uno ve en el fondo el monstruo, pero tenemos que analizar quiénes fueron los que llegaron ahí, ¿no? El Fondo Monetario Internacional es un prestamista a última instancia, que se dice. Cuando vos das, no te presta más nadie a quién recurrir, al Fondo Monetario Internacional. Y obviamente después te exige ciertas medidas económicas para que vos puedas mejorar tu situación y devolverles ese dinero. Pero además lo lógico, pagar porque para eso te comprometiste, ¿no? Es como cuando vos tenés un préstamo en tu casa y tenés que pagarlo en algún momento. Exactamente, pero el problema más grande hoy, si bien hoy el tema de conversaciones del Fondo Monetario Internacional, el problema más grande hoy que tenemos es la inflación. Nosotros venimos teniendo un proceso inflacionario con inflación muy alta hace ya mucho tiempo y eso empieza a formar parte de nuestro subconsciente. Ya es como que la inflación empieza a tomar una fuerza inercial y psicológica que después cuesta frenarla. Incluso aunque vos corrijas el déficit fiscal, incluso aunque vos dejes de emitir dinero, incluso aunque vos bajes la tasa de interés y corrijas todos los ajustes económicos, esto va a llevar mucho tiempo de corregir. No es que si mañana viene cualquier candidato. El candidato que vos quieras, el que más profese tus ideas, no va a poder, aunque haga todas las cosas perfectas, no va a poder bajar la inflación de un día para el otro, salvo que apliques una especie de dolarización de la economía que igual tenés que esperar a que se ajusten los precios relativos y es todo un proceso bastante estresante el cual hay que atravesar, que bueno, de hecho Milei es el único candidato que tiene una propuesta que nos puede gustar o no, pero es el único que realmente viene y te dice, mirá, a mí no me importa nada, voy a hacer esto. Claro. Bueno, les decimos a ustedes que están ahí del otro lado que estamos con Tomás Ametlla, economista. Vamos a seguir hablando en el próximo bloque de esto. Nos estamos pasando con el tiempo, nos vamos a una pausa. Ya regresamos, estamos en Chat Político. Estamos aquí en Chat Político en el 30 de la TDA. Recuerden que estamos en redes, en Twitter, en Facebook e Instagram. Nos buscan como Señal UTV, Señal U o Unidiversidad. Nos van a encontrar y nos pueden dejar algún comentario. Vamos a seguir hablando de economía. Lo hacemos con Tomás Ametlla, economista. Que bueno, ahora hay la pregunta del millón, Tomás. El dólar. ¿Por qué se da este fenómeno que, digo, después de las últimas medidas económicas que anunciaba Massa, uno entendía que el impacto debería ser que se calme la situación y el día lunes los mercados, el dólar, el blue sobre todo, ¿no? Porque el oficial no tuvo grandes variaciones, pero el blue inmediatamente tuvo la reacción que no quería el equipo económico. ¿Por qué se da ese fenómeno? El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional era una condición necesaria, pero no suficiente para contener el tipo de cambio. Hoy el tipo de cambio no está directamente ligado si hay acuerdo o no hay acuerdo con el FMI. Definitivamente que si no lo hubiese, sería todavía muchísimo peor, o sea, hubiese subido mucho más de lo que subió ahora. Pero el problema que vos tenés es que tenés inflación. Y nosotros tenemos que pensar al dólar como si fuera un activo más de la economía. Así como sube el precio del pan, sube el precio del tomate, sube el precio de la nafta, también sube el precio del dólar. Y lo que vimos en los últimos 3 meses es que el dólar había estado bastante planchado, había estado en 4.80, 4.90, 500, 4.90, se había mantenido en un mismo rango
con una inflación que venía del 7,8%, del 8%, el último mes fue del 6%. Entonces lo que vimos ahora fue una suba de más o menos entre el 10 y el 15% del precio del tipo de cambio, que no hizo más que actualizarse con el ritmo de la inflación y con el resto de los precios de la economía. Cuando hablamos de la cotización está el oficial, que si vamos a pagar algo, se me ocurre el ahorro, hacemos una compra al exterior y está cotizado eso en moneda extranjera, tenemos que pagar un impuesto, que obviamente nos termina costando el dólar mucho más. ¿Cuál sería el valor real? Digo, y también separando un poco lo que sucede, que tenemos más de 10 cotizaciones diferentes, según el sector de la economía al que pertenecemos. ¿Cuál sería el valor real del dólar hoy? El valor real del dólar es el que surge de la intersección entre los que compran y los que venden, que hoy el que se toma como referencia es el dólar blue porque es el único que verdaderamente no está intervenido. Después tenemos el dólar MEP, por ejemplo, que es el que se transacciona en la bolsa, que vendría a ser como el dólar blue, pero legal, ya que se hace a través del sistema bancario. Con la diferencia de que ese sí está un poco intervenido por el gobierno y mientras hoy el dólar blue está en 550 y pico de pesos, el dólar MEP está cerca de los 510, es decir, un dólar mucho más barato y se puede comprar de forma legal e ilimitada siempre y cuando obviamente los fondos sean en blanco. Y el otro dólar que le interesa a la gente, que es el que justamente desapareció, era el dólar al ahorro, que era el oficial más el impuesto país, que estaba más o menos en 460 pesos, que luego de los anuncios de Massa se equiparó el dólar tarjeta y hoy quedó cerca de los 500 pesos. Bueno, sin duda los ojos están siempre puestos en la cotización del dólar. ¿Hay una cuestión de especulativa con el tema de la cotización o no? Digo, porque muchos dicen, ¿cuántas veces vas a comprar un producto que se rige por el valor dólar y te dicen no está el precio porque o te lo aumentan por si acaso? También está esa frase. ¿Hay una cuestión especulativa también con la cotización del blue? Sí, 100%. Vos tenés que pensar que el dinero es un medio de intercambio y que nos sirve al mismo tiempo como sistema de información. Vos si tenés un negocio y vendés productos, vos querés después reponerlo a un precio más bajo del que vendiste. Pues si vos vendés a 100 y después cuando vas a reponer te sale 110, perdiste 10 pesos por esa venta. Entonces muchas veces lo que están haciendo hoy los negocios es dolarizar su stock y atar sus precios a la cotización del dólar, porque sabe que al mismo tiempo su proveedor también está dolarizando sus precios. ¿Por qué? Porque la inflación es tan alta y hay tal desajuste de los precios relativos que da el peso dejó de ser un precio de referencia. Entonces da casi todo, lo vemos mucho en los alquileres hoy en día que se están empezando a pedir todos en dólares porque en muy poquito lapso de tiempo se queda desactualizado. Y al mismo tiempo, especulativa, si hablamos de especulación, ahora el 13 de agosto, el próximo domingo, tenemos las elecciones, las PASO, que ahí vamos a ver con esta gran encuesta nacional cómo está el escenario político y dependiendo quién se perfile como ganador de las generales en octubre, vamos a ver cómo reacciona la gente del tipo de cambio. Porque la gente compra dólares por una cuestión de confianza. Cuando se siente insegura y no sabe qué hacer, en vez de utilizar esos pesos para hacer algún tipo de inversión productiva en la economía, va y compra dólares impulsando el precio hacia arriba. Si nosotros vemos que de repente el que va a ganar las elecciones empieza a hacer propuestas económicas que sean coherentes, traigan tranquilidad y prosperidad a futuro, las personas probablemente empiecen a deshacerse de esos dólares para empezar a hacer inversiones productivas en la economía, haciendo que el dólar baje. Se ha hecho un camino, digo, bastante largo. Lo ha hecho la gente, ¿no? En eso de perder la confianza en el peso argentino. Por eso sucede esto, ¿no? De que si tiene un ahorrito, invierte o trata de comprar dólares. ¿Se va a recuperar esa confianza en el peso argentino? Es algo bastante difícil. Hoy ya nadie respeta el peso argentino. Todos los que hoy están haciendo inversiones en plazo fijo o alguna rentabilidad en pesos lo hacen de forma 100% especulativa, esperando que el dólar se mantenga estable para luego sacar esa inversión y ir a comprar dólares. Claro. Nadie ahorra en pesos a largo plazo. Yo por lo menos no conozco a nadie que me diga así, 5 años ahorro en pesos. Claro. Debe ser un grupito realmente muy exclusivo de la población. Para generar confianza en la moneda local vos tenés que tener mucha disciplina fiscal y sobre todo tenés que tener coherencia entre lo que vos decís y hacés, que es lo que lamentablemente no vemos hace décadas, me animo a decir, en la política argentina. Tomás, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, seguramente quedará la invitación abierta para que vuelvas a estar con nosotros aquí en el piso en Chat Político. Muchas gracias, Claudia. Bueno, el agradecimiento entonces también a ustedes que han estado ahí del otro lado y por supuesto a que se queden en la programación de Señal U. Hoy pasaron por el programa Ulises Adamo con el análisis internacional y aquí con nosotros sobre el final Tomás Ametla, economista. Espero que les haya gustado el programa, lo pueden volver a ver en nuestro canal de YouTube de Unidiversidad. Será hasta la próxima. Muchas gracias.